nombre es Luz Mariana Sosa y yo les voy a presentar mi proyecto de estática. Elegí como tema principal el tema de las armaduras. Entonces, para empezar tenemos que hablar qué es una armadura. Una armadura, o también conocida como celosía, es una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos formando planos o triángulos planos o pirámides tridimensionales. En muchos países también se les conoce como armaduras o simplemente como reticulados. Entonces, ¿qué es un nodo? Hablando ya con mi estructura, un nodo es cada uno de los puntos donde concurren dos o más barras, o sea, donde se conectan, es decir, por ejemplo, este y este serían nodos. También este. Tipo de estructuras es donde las barras trabajan predominantemente. Pueden ser a compresión y a tracción, presentando comparativamente flexiones o pequeñas flexiones, ¿verdad? Que pueden ser construidas con materiales, sea por ejemplo como el acero, la madera, aluminio, entre otras. Las uniones pueden ser articuladas o en algún punto rígidas, sea debido como el ejemplo. Tipos de estructura. Como primera estructura tenemos la Braguero-Pratt. Los miembros verticales están en comprensión, mientras los miembros diagonales están en tensión. Esto simplifica y produce un diseño más eficiente, ya que el acero en los miembros diagonales, es decir, en tensión, pueden ser reducidos. Como siguiente punto tenemos la Warren Truss. Se identifica fácilmente por su construcción a partir de triángulos equiláteros. Una de las principales ventajas de un Warren Truss es su capacidad para distribuir la carga de manera uniforme entre varios miembros diferentes. Sin embargo, esto es generalmente para esos casos en que la estructura está sufriendo una carga extendida, o en todo caso una carga distribuida. K-Truss. La K-Truss es una versión un poco más complicada del Pratt Truss. Su principal diferencia es que los miembros verticales se han acortado. Hugh Truss. Lo opuesto a las armaduras de Pratt en términos de geometría es que toda la estructura sigue siendo relativamente igual, pero las llaves diagonales ahora están ocupando las articulaciones opuestas o desocupadas. Este interruptor en posición de los miembros diagonales tiene un efecto estructural muy importante. Fig Truss. La cercha Fink, en su forma más básica, tiene miembros web que siguen un patrón en V que puede repetirse varias veces. Como los acordes superiores se inclinan hacia abajo desde el centro, el patrón V se vuelve notablemente más pequeño. Como las estructuras o como las armaduras, Fink dependen más de más miembros diagonales, pueden ser muy eficientes para transmitir cargas al soporte. Por último, Braguero-Gamble. En el exterior, un braguero tiene dos pendientes diferentes, donde la pendiente se hace más empinada desde el centro. Debido a la forma que sobresale hacia afuera, la armadura de Gamble puede ser efectiva para ser equipada con un centro hueco. En todo caso, puede ser como estructuras de almacenamiento, como ejemplo un granero. Como se podrán dar cuenta, yo elegí la estructura de Howe, en donde, como se hablaba anteriormente, donde las llaves diagonales ahora están ocupando las articulaciones opuestas, o sea, en todo caso sería la de la otra estructura, donde el interruptor de ese es venir y traer presión ante esos lugares o los nodos, ¿verdad? Entonces, ¿qué materiales realicé o qué materiales utilicé para crear esta estructura? Materiales para crear el modelo. Utilicé palillos de madera de 0.5 centímetros de diámetro. Utilicé lija. Utilicé barra de silicón junto con su pistola de silicón. Usé un pedazo de balsa de 1/4 de pulgada. Y también utilicé un cúter. ¿Qué se necesita para la demostración? Utilicé cáñamo, el peso a cargar, nuestra estructura y dos pequeñas plataformas para poder cargar el peso de la misma. Bueno, ya con los materiales explicados, podemos continuar con el procedimiento del mismo. Entonces, como primer paso para construir esta estructura, lo primero que hice fue, según las medidas del problema, corté todas las piezas de madera, los palillos de madera, me ayudé de una sierra y ya con esta sierra logré crear los pequeños como que sisados que podrían utilizarse dentro del mismo, ¿verdad? Después de ello lijé cada uno de los palillos para que se acoplaran mejor a la estructura y se pudieran pegar sin menor problema. Después de eso me encargué de cortar los pedacitos de balsa para que pudieran cuadrar y tener una más firmeza al momento de realizar este procedimiento para comprobar si la armadura resistía.
Y después de eso, ya cuando ya tenía todas las piezas juntas, solo me encargué de utilizar silicón caliente y lo apliqué en, sería el caso, todos los nodos y en lo que es la balsa. Entonces ya con eso realizado pude tener mi estructura ya hecha. Entonces, para empezar, primero tenemos que encontrar las reacciones, en este caso, las reacciones de AY y de HY. Comenzamos haciendo la sumatoria de fuerzas, donde la sumatoria de esta va a ser igual a 0. Y empezamos a contar las fuerzas, que va a ser el peso de 1 libra por 7.5 centímetros, más la siguiente carga de 1 libra por 15 centímetros, más la carga de 1 libra por 22.5 centímetros, menos H por 30 centímetros. Cuando resolvemos esta ecuación, nos da aquí que va a ser igual a 1.5 libras, es decir, HY es igual a 1.5. Ahora, tenemos que hacer la sumatoria de esfuerzos en X. Entonces, como X va a ser igual a 0, ahora la sumatoria de esfuerzos va a ser igual a menos 1 libra, menos 1 libra, menos 1 libra, más HY es equivalente a 0. Entonces, al resolver esta ecuación, nos damos cuenta que ya tenemos el resultado de HY. Entonces, 1 menos 1 menos 1 menos 1 es igual a menos 3 libras. Y después de eso le restamos el 1.5, nos da en total de que es 1.5 libras en ambos soportes. Ahora, vamos a usar el método de los nodos para saber cuáles son los esfuerzos que se hacen en los nodos y en la armadura. Además de mostrar, aquí también les voy a mostrar el diagrama de nodos que realicé para saber cuáles serían los nodos y cuáles serían sus respectivas cargas. Entonces, ya viendo el análisis de nodos de A, B, C, E y D, nos damos cuenta que son, en todo caso, en el ejemplo del D, son recíprocos, ya que al ser una estructura casi idéntica tienen las mismas cargas, ¿verdad?, para soportar la estructura. Entonces se pueden ver que equivalen o su valor al final es 0, siendo equivalentes, y así demuestra que las cargas que se le implementan a nuestra armadura funcionan y soportan estas mismas. Entonces, a continuación, la demostración del modelo. Como podemos darnos cuenta, en el momento de que aplicamos las 3 pesos que ubica o que aguanta la estructura, podemos darnos cuenta que es una estructura resistente y que gracias a las medidas y el predimensionamiento que se utilizó anteriormente en el problema, funciona y deja que el peso a continuación soporte las cargas y se distribuya a través de toda la estructura de Howe, causando que esta estructura sea funcional y que aguante el peso. Incluso se podría decir que aguantaría un poco más. Bueno, ya viendo el video de demostración nos pudimos dar cuenta que la estructura soporta las cargas que se le adhieren a este módulo. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención y nada, nos vemos pronto.